Muy buenas noches, mis amados, mis amadas, bendiciones. Bienvenidos, bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación, este ministerio que el Señor nos ha dado a presidir con las siglas CADE, son las siglas de Conceptos Adecuados de Edificación. Esto es un ministerio de enseñanza, enseñanza de la Torá. Cada lunes ya por más de 10 años ya tenemos este estudio. El Señor nos ha permitido poder compartir y aprender juntos en esta plataforma la Torá. Y estamos nosotros, desde hace ya 2 meses más o menos, tratando el tema del Musar. Y hoy nos toca un tema que va a ser de gran ayuda y bendición para nuestras vidas. Y es el tema del atributo o el rasgo de carácter llamado la limpieza. Así que yo quiero darle la bienvenida, le doy las gracias por estar conmigo. Le invito también a que se suscriba a nuestro canal. Esta plataforma también tiene un canal en YouTube donde colocamos cada vez que terminamos los videos y ahí usted puede escucharlo nuevamente y poder reedificarse más acerca del tema tratado. Así que aprenda, no tenga excusa, vaya, comparta los videos, dele a la campanita, suscríbase y nada, aprenda, que es lo importante. Ese es el objetivo de todo esto. Así que también que tenemos a varios grupos donde estamos ahí también compartiendo. Si tiene alguna pregunta, algún comentario, puede tocar la puerta cada vez que quiera, puede tocarnos a nosotros, a Marley también. Y así podemos nosotros poder ayudarle en cualquier interrogante, cualquier ayuda que podamos dispensarle. Así que vamos a comenzar inmediatamente este tema llamado el atributo, el rasgo de limpieza. Así que permítame decir esto. Formalmente ya iniciamos. Mire, el rasgo de limpieza es que el hombre esté, escuche bien, completamente libre de todo atributo malo y de todo pecado. Limpieza. Voy a repetirlo. Fernando, define limpieza. ¿A qué te refieres cuando yo debo formar como hija, hijo de Dios, un atributo llamado limpieza? Primero tengo que saber qué es. ¿Me puedes definir qué es? Esto es, mire, limpieza es o el atributo o el rasgo de carácter llamado limpieza. Es que una persona está completamente libre, limpio de todo atributo malo y de todo pecado. Esto es limpieza. No es suficiente que el pecado sea conocido. No. Esto no solamente aplica, en otras palabras, a los pecados que no son familiares y reconocidos, sino que también para aquellos pecados a los que el corazón de uno se siente atraído a racionalizar que es permisible. Sí, porque el hombre muchas veces es permisivo consigo mismo de cosas que él sabe que no son correctas, que son cosas que él sabe que son atributos y rasgos de carácter que no vienen de Dios y que degeneran en el tiempo si no se tratan, si no se mejoran, si no se erradican de su carácter, pueden evolucionar y convertirse en pecado, inclusive puede abortar el plan de Dios en su vida. Note, por favor, que cuando examinamos el asunto con sinceridad, encontramos que a la persona le pareció justificado solo porque su corazón estaba afligido por algún deseo. Recuerda que hablamos del deseo. El deseo es uno de los mayores enemigos que tenemos. Cuando nosotros suprimimos los deseos, los placeres del momento, los placeres terrenales, cuando nosotros examinamos eso y nos retraemos de eso, comenzaremos entonces a vivir en limpieza. Por esa razón, estos pecados y estas áreas que racionalizamos están en nuestro corazón y que nos afligen por algún deseo y no completamente somos purificados de él. Por lo tanto, eso nos impulsa, nos empuja a la indulgencia, nos impulsa a la permisividad, nos permitimos ciertas cosas.
Es por esa razón que decimos, escuchen, ¿por qué decimos completamente limpio de todos los malos rasgos y de todos los pecados? ¿Qué es lo que, a qué me refiero con esto? Pues ponga atención, ¿eh? Y es que nosotros, como hijos y hijas de Dios, no debemos entender que el hombre limpio nunca pecará. Y esto no es lo que estoy diciendo. Porque las escrituras y los sabios nos enseñan que incluso los grandes lumbreras, los grandes sadiquín, los grandes hombres y mujeres de Dios, hombres piadosos, mujeres piadosas, pecaron y fueron castigados y tuvieron consecuencias por sus propios pecados. Ahora bien, parece que la intención, cuando me refiero a esto, completamente limpio de los malos rasgos y de todos los pecados, implica es que la persona haya escapado de las raíces primarias del pecado. Usted va a la fuente, a lo que lo produce, lo que trae los malos rasgos de carácter, las malas aspiraciones, por ejemplo, los razonamientos torcidos que son derivados del engaño del Yetzer Hará, que es la mala inclinación que presenta razones para permitir algo que en realidad es un pecado. Pero si la persona que quiere formar la limpieza peca a veces, peca ocasionalmente, esto se debe a algún percance incidental, debido a un olvido momentáneo o algo similar. Para eso está Yom Kippur. No sé si me estoy dando a entender. O sea, son personas que han dejado al tratar de formar o formar el atributo de limpieza, no peca intencionalmente. ¿Por qué hablamos de malos rasgos? ¿Por qué hablamos de pecados? Porque de lo que debemos estar limpios es de las transgresiones, es del pecado, de lo que a Dios no le agrada. Y por eso uno debe estar limpio de los malos rasgos. Porque la lujuria, por ejemplo, y el deseo nublan su visión y la capacidad de juzgar. Bueno, hablamos alguna vez de esto, ¿se acuerda? Cuando hablamos de la fiesta de Yom Kippur, hablamos y definimos que era pecado. Y uno de los tipos de pecado que existen en las escrituras, una de las definiciones de ese pecado es que nubla el intelecto. Es el pecado llamado abón. Nubla el intelecto. De manera que cuando usted es nublado en su intelecto, usted no puede discernir claramente los detalles de los pecados. No puede ver los detalles del pecado que no son ampliamente reconocidos. Usted nunca podrá ser consciente de dónde falla. Nunca podrá llegar a la conclusión, a las raíces, por qué usted se procede, actúa, piensa y habla y dice y hace cosas como la hace. No sé si me doy a entender. Es por esa razón que al purificar los rasgos de carácter, como estamos tratando de aprender aquí, también encontraremos limpieza en los detalles finos del pecado, en esa área imperceptible del pecado. Yo le llamo a eso, bueno, yo uso eso de la psicología, que le llama punto ciego. Muchos de nosotros, lamentablemente, tienen en su haber puntos ciegos. A mí me gustaría algún día poder definir esto en gran detalle. Hoy no será el día, ya que el tiempo nos da, pero permítame por lo menos eh, darle algunas ideas breves de lo que es un punto ciego. O sea, un punto ciego, para que usted me entienda, es algo que usted tiene, pero no sabe tener. Usted no es consciente de eso, aunque todo el mundo a su alrededor es consciente, pero usted, al tener ceguera momentánea de ese mal atributo, usted no lo puede ver. Mientras todo el que está a su alrededor sí lo puede ver. Por eso es que usted necesita ayuda de otra gente. Por eso usted necesita un mentor y un líder para que le señale a usted algunas veces esos rasgos de carácter, esos puntos ciegos que usted tiene. ¿Qué
¿Qué puedo yo saber de las características de los puntos ciegos? Bueno, mire, los puntos ciegos yo he analizado y tienen 5 partes. Número 1, lo primero que hace el punto ciego es que quebranta la cobertura del Señor sobre tu vida. ¿Por qué? Porque en vez de tener la mente de Mashiach, tú tienes la mente tuya. En vez de tener formado en ti los rasgos del Mesías, lo que está siendo emanado de ti no son los rasgos del Mesías, son desviaciones, son malos rasgos que están formados por ti. Por tanto, los puntos ciegos son bastiones pecaminosos que abren la puerta a la opresión maligna. Por ejemplo, el orgullo es un punto ciego de una persona. Hay gente que no sabe que es orgullosa. Y si ellos mismos se catalogan y dicen, yo soy muy humilde, pero es mentira. Es por eso que si el orgullo no se trata, te va a destruir. Va a destruir matrimonio, va a destruir familias, empresas, congregaciones locales. El orgullo, por ejemplo, se acuerda del hombre. Hay un ejemplo en la Biblia del pródigo, de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo era orgulloso y eso lo llevó a la posilga. Por ejemplo, Saúl era orgulloso y lo llevó a la opresión de un espíritu de intranquilidad que vino de parte de Dios. Es por esa razón que quebranta la cobertura de Dios y el punto ciego tarde o temprano te destruirá, te derrotará. Una de las características del punto ciego es que tiene mucho tiempo ahí también. No solamente quebranta en la protección divina, la cobertura del Señor, puede ser destruido fácilmente por muchos frentes, ¿sí? Porque una protección, cuando no sé si usted sabe que las ciudades antiguas todas tenían murallas. ¿Por qué tenían murallas? Para proteger la ciudad. Sí, cuando otra nación que iba a tomar ese lugar destruía el fuerte, podía entrar y matar a todo el mundo dentro de la ciudad. Así mismo somos nosotros. ¿Se acuerda usted que cuando Adán pecó, se le quitó la protección? Fue sacado del lugar protegido que estaba, que era el Edén. Así mismo somos nosotros. Cuando nosotros tenemos puntos ciegos, eso quebranta la cobertura, la protección de Dios. Estás a expensas de ser masacrado, de ser destruido, de ser tomado. Lo segundo es que eso tiene tiempo, tiene mucho tiempo. Y debido a que esa condición ha estado por mucho tiempo allí, es la razón por la cual la gente lo acepta como algo que es normal. En otras palabras, muchas personas dentro de las raíces hebreas, dentro de la fe, vamos allá de los círculos religiosos, han normalizado lo anormal. Lo anormal para ellos es lo normal. Por eso sabemos que tiene una mente distorsionada. Por ejemplo, ¿se acuerda usted de un ídolo llamado el Neustán? Que pasó a través de David y de Salomón sin ser confrontado. El pueblo de Israel siguió adorando ese ídolo en el reinado de David, de Salomón, el reinado luego de David. ¿A qué me refiero? Cuando hay personas, por ejemplo, que forman tradiciones bíblicas que no tienen nada que ver con la escritura. ¿Se acuerda usted también la imagen de celo en el libro de Ezequiel, que fue aceptada como normal? En parte porque estaba en el templo durante un tiempo. Oye, en el mismo templo de Dios había un ídolo que era Tamuz, adoraban a Tamuz ahí. Y era normal. Por eso Dios toma al profeta Ezequiel y lo lleva ahí y lo ve para que profetice sobre ese evento que estaba sucediendo ahí, denunciara ese ídolo dentro del templo de Dios. ¿Puede haber ídolos en el templo de Dios? Correctamente que sí. Es por esa razón que la gente que tiene este punto ciego, esta incapacidad de ver, no puede percibir el error en sí mismo, no puede verse, examinarse a sí mismo. Y a través de la longevidad o la longitud de tiempo, el error se convierte entonces en una fortaleza.
Tercera característica de los puntos ciegos. Este no es el tema de hoy, te estoy haciendo un paréntesis porque esto es interesante. Número 3. La tercera característica de los puntos ciegos es que impide el desarrollo espiritual. Es por esa razón que con frecuencia esto es un patrón de comportamiento desadaptado que vence al creyente. El creyente no tiene combate para eso. Esa inadaptación lo vence. El punto ciego, en otras palabras, puede ser un estado mental dañado, como un trastorno de la personalidad, que está oculto y ahí latente en la persona. Oculto, pero latente en la persona, que se manifiesta. Por ejemplo, hay gente que la mentalidad mística tiene cabida aquí. La mentalidad ilógica tiene mentalidad aquí. La mentalidad dependiente tiene cabida aquí. La mentalidad sin límites tiene cabida aquí. La mentalidad sospechosa tiene cabida aquí. ¿Qué hace todo esto? ¿Qué hace estos tipos de mentalidades dañadas, distorsionadas? Bueno, que impiden, como dice, el desarrollo espiritual. Lo cuarto, o la cuarta característica, es que no es visto por la víctima. La víctima no puede verlo. Todo el mundo alrededor lo puede ver, todo el mundo lo sabe, pero la persona que lo padece, la persona que lo posee, no lo ve. Es por esa razón que una persona dijo una vez, ¿qué es el punto ciego? Yo no lo veo. Claro que no lo ves. No lo puedes ver. No tienes la capacidad de verlo. Por ejemplo, David falló en ver su propio pecado, ¿se acuerda? Por eso Natán le tuvo que dar una parábola. Natán tuvo que señalar el punto ciego. Josías falló en ver al faraón Necao, ¿se acuerda? Como un hombre de Dios. Los profetas de Elías fallaron en ver la unción de Eliseo, ¿se acuerda? Y procedieron a buscar el cuerpo de Elías. Lot falló en mirar el peligro de su elección, de separarse de Abraham, ¿se acuerda? También Demas, ¿se acuerda? Demas, Elimelech en las escrituras, Abraham, el profeta joven, Jacob, Jonás, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo yo mencionarle miles de personas que tenían puntos ciegos, o sea, y no podían verlo. ¿Se acuerda usted que el pueblo de Dios, un ejemplo clásico de esto, es que el pueblo de Dios al ver a Goliat vio un gigante, pero cuando David lo vio, vio un filisteo incircunciso. ¿Quién vio bien? David, porque David no veía, no estaba oscuro, David sabía quién era. Pero el pueblo no. ¿Se acuerda usted los 10 espías cuando fueron y vieron la tierra? Y vieron los descendientes de Anac. ¿Qué vieron? Vieron gigantes. Pero Josué y Caleb vieron pan. Vieron comida. Cuando Acán vio el manto babilónico, ¿se acuerda? La plata y el oro, ¿qué vio? Un manto babilónico, plata y oro. Él vio ropas hermosas, él vio riqueza. Pero ¿qué vio Dios? Una cosa inmunda. Usted ve que cuando alguien tiene un punto ciego, no puede entender ni discernir las verdades bíblicas, la realidad. ¿No dice la Biblia también que la cruz para los que se pierden es tontería, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios? ¿Quién tiene un punto ciego aquí? Los que se pierden. ¿Se acuerda usted que Isaí vio un joven pastor? Dios vio un rey. Gedeón se vio a sí mismo como un cobarde. Dios vio a Gedeón como un hombre esforzado y valiente. ¿Se acuerda usted inclusive con nuestro propio Salvador Yeshua? A Yeshua, todo su pueblo, las personas que él creció, lo vieron como el hijo de María. No, ese es el hijo de María. Pero Juan, cuando lo vio, lo primero que dijo, ese es el Cordero de Dios que elimina el pecado del mundo. ¿Lo puede ver? Usted no ve que en los círculos religiosos, por ejemplo,
Cuando ven una persona con una falda, dicen, ese es creyente. Y si otra persona tiene un pantalón, dicen, no, ese no es creyente. Eso es un punto ciego. ¿Se acuerda usted que cuando Absalón comenzó a tomar la posición de su padre y comenzó a aconsejar a todo el mundo lo vio bien eso? No vieron que Absalón era un usurpador del trono. Punto ciego. ¿Usted está entendiendo los puntos ciegos? Y lo último o la última característica del punto ciego es que te va a llevar a la desilusión, te va a destruir. Tarde o temprano el resultado de tener puntos ciegos es que te va a desilusionar, va a venir una desilusión. En alguna estación, en otras palabras, la persona lo acepta y permite que se configure internamente. Ya se convierte en una fortaleza interna, en parte intrínseca de ti. Y esto se convierte en un delirio, que es una falsa creencia. Era como eh, entendieron en Hechos 8 que al ver a Simón el mago, ¿se acuerda? Todo el mundo pensaba que el Simón el mago, que era un mago, él hacía eso por el poder de Dios. Y así le puedo mencionar muchos detalles, pero ya estas son las 5 características de los puntos ciegos. Los puntos ciegos vendrán a destruirlo al final, vendrán a sacarlo a que usted aborte el plan de Dios. Es por esa razón que usted debe purificar sus rasgos de carácter. Y cuando usted comienza a purificar sus rasgos de carácter, encontrará entonces limpieza en los detalles finos del pecado. Y en las palabras, por ejemplo, de un gran sabio de Israel llamado el Gaón de Vilna, él dice, lo cito, el principal propósito de la vida es que una persona siempre se fortalezca a sí misma para romper sus rasgos de carácter. Oye, que dijo el Gaón de Vilna, porque dice, si no es esto, ¿por qué ha de estar vivo? O sea, para el Gaón de Vilna, estar vivo era modificar su rasgo de carácter, era transformar los rasgos de carácter que son latentes en ti y mostrar y formar los rasgos de carácter que Dios demanda. Permítame seguir, mire. Interesante todo esto, ¿eh? El hombre que ha sido completamente purificado de esta aflicción y ha sido limpiado de todo rasgo de maldad que la concupiscencia deja de paso. Es aquí, su visión será perfectamente clara y su discernimiento será puro. Ese es el resultado de alguien que se trabaja, que es limpio. No se dejará llevar por ningún deseo. Los deseos no lo controlarán. Él reconocerá cualquier cosa que sea pecado. Él tendrá discernimiento claro, un discernimiento fino, incluso en lo más diminuto. Verá su maldad, se verá a sí mismo y se distanciará de esto. A esto se refirieron nuestros sabios con respecto a los hombres de la totalidad, hombres shelemut, o sea, hombres completos, hombres que están perfectos, que se purificaron de sus obras de tal manera que no dejaron ni siquiera un rasgo de maldad. El Tratado Sanedrín dice, los hombres de mente limpia de Jerusalén. Note, por favor, que estos hombres de mente limpia son personas que tienen vista clara y discernimiento puro. La limpieza de las acciones depende de la limpieza de la mente. Es por esa razón que el Bijuat escribe, limpio de mente es el que es capaz de sopesar las cosas en su mente con sinceridad, sin quejarse, sin dejarse llevar por la lujuria, por la codicia, para racionalizar los permisos para sí mismo. Por lo tanto, podemos concluir que la limpieza es doble, la limpieza de la mente que permite alcanzar la limpieza, mis amados, de las acciones, la limpieza de lo que haces, la limpieza
en tu comportamiento. Note, por favor, que no se puede encontrar, note esto, no se puede encontrar hombres de obras limpias, sino más bien hombres que tienen mentes limpias. Porque la raíz de la limpieza es la mente, es la neshama. Esté libre, que este hombre, esta persona, esté libre del deseo de lo físico y de sus derivados. Su única preocupación, su único punto es el siervo de Dios, es el servicio a Hashem. Entonces automáticamente todas sus obras serán limpias porque inmediatamente sentirá todas las ramas del pecado y del mal. Será perceptible totalmente el mal, el pecado. Ahora pues, ver la distinción entre el hombre vigilante y el hombre limpio. Y aunque ambos son similares en sus asuntos, el vigilante o el rasgo de la vigilancia que hablamos es cauteloso, es alguien que es cauteloso, precavido, tiene precaución en sus actos y cuida de no transgredir, cuida de no pecar en lo que ya sabe y que a todos les resulta familiar que es pecado, pero todavía no es dueño de sí mismo, para evitar que su corazón, la fuente de su vida, sea arrastrado por las concupiscencias naturales para que no le fluyan y racionalice que ciertas cosas están permitidas con respecto a las cosas cuyo mal no es tan bien conocido. De manera que, aunque se esfuerce y se esfuerce y se esfuerce por vencer su inclinación al mal y dominar sus concupiscencias, aunque la empresa y su meta sea eso y lo haga y trate de hacerlo, no cambiará su naturaleza por eso. Porque lo que importa aquí es cambiar la naturaleza, es cambiar los atributos. No podrá quitar de su corazón, en otras palabras, la lujuria corporal. A lo sumo podrá dominarlo, controlarlo y ser gobernado por la sabiduría en lugar de por ella. ¿Vio? Es lo que yo he dicho muchas veces, que en los círculos religiosos existen personas que están domadas, no transformadas. Pregunto, ¿usted está domado? Cuando yo sé que alguien no está domado, cuando es retado en su fe, cuando está en un momento de inflexión. Por ejemplo, cuando alguien te ultraja y te persigue, ¿cómo respondes? Cuando alguien te defrauda económicamente, ¿qué haces? ¿Qué haces en la prueba? ¿Te alejas de Dios? ¿Sigues sirviendo a Dios? El que tiene un carácter formado y transformado, vencerá. ¿Por qué? Porque eres un más que vencedor. Pero el que no tiene un carácter probado ni formado en Dios, abortará, salirá. Será una persona que en vez de mejorar, en vez de elevarse en esas circunstancias, disminuirá, se alejará y lamentablemente abortará el servicio a Hashem. Sin embargo, la oscuridad de lo físico inevitablemente hará su trabajo para atraerlo y seducirlo. Note, por favor, que somos llamados a vencer la inclinación al mal y someter nuestras concupiscencias. Por eso nos llamamos más que vencedores y que el vencer, ya que es evidente que es imposible incluso estar vigilante sin librar una poderosa guerra, como hablamos, con el Yetzer Hara y sus deseos. Esa mala inclinación, tu mala inclinación, habla de someter la concupiscencia de uno y lo asocia con la conquista del Yetzer, porque es el Yetzer Hara, o sea, la inclinación al mal. O sea, permítame usar otro término para ver si no me entiende. Se le llama también el viejo hombre, se le llama también en la Biblia la carne.
lo que lo atrae. Pero no solamente lo atrae, lo domina, lo controla para ir tras sus concupiscencias, para ir detrás de sus desviaciones. Por eso usamos el término conquistar por el Yetzer Hará, porque él es el verdadero enemigo suyo. Se le llama el ego también, se le llama el individualismo, el egoísmo. Pero dado que la concupiscencia son meros recipientes, usamos el término someter. Ahora bien, después de que un hombre que habitúa en gran medida, que se habitúa en gran medida a la vigilancia, hasta que se ha limpiado, se realiza una primera limpieza de los pecados bien conocidos y se ha habituado al servicio a Dios con celo, con amor y con anhelo por su creador, que se ha fortalecido dentro de él. Ahora bien, ese fortalecimiento es ese deseo interno de acercarse al creador. Y aquí que el poder de esta habituación lo distanciará totalmente de los asuntos mundanos, físicos, y lo hará aferrar a través de su intelecto hacia la perfección de la búsqueda espiritual, y eventualmente lo hará, lo concretará. Podrá alcanzar, por tanto, una limpieza perfecta. El fuego de la intensificación dentro de ti, dentro de nosotros, a través de este anhelo de Dios, entonces se verá claramente y puramente, como hemos escrito y descrito antes, de modo que no será ya seducido, no serás engañado por las tinieblas de lo físico, del materialismo, y sus obras serán completamente limpias. Tu comportamiento en todo momento, en toda circunstancia será limpio. En otras palabras, note que al poseer este rasgo, por ejemplo, David se regocijaría diciendo en el Salmo 26:6, acuérdese, me lavaré las manos de limpieza y andaré alrededor de tu altar, oh Dios. Escuche que dijo, me lavaré las manos en limpieza. Este es el atributo que estamos hablando. Porque en verdad, solo aquel que está completamente limpio de cualquier rasgo de pecado o iniquidad es apto para presentarse ante la presencia del gran rey. Nadie que no esté limpio puede tratar de acceder a la presencia de Dios. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Se acuerda? El limpio. El limpio de mano y el puro de corazón. Atributo de limpieza. Note, por favor, porque sin esto, sin este atributo, solo podrá sentir vergüenza y deshonra ante él. Como dijo de una manera increíble Esdras en el capítulo 9, verso 6. Esdras, el escriba de bendita memoria, dijo, oh Dios mío, estoy avergonzado del altar de mi rostro hacia ti, porque nuestras iniquidades han aumentado sobre tu cabeza. Entonces, el que tiene un punto ciego, el que no es limpio, el que tiene una fortaleza, no puede ver esa iniquidad delante de Dios. Él está delante de Dios y adora a Dios y sirve a Dios, pero no es consciente de que él está sucio. Y por esa razón no está en la presencia de Dios. Porque solamente está en la presencia de Dios el que es limpio, el que se ha purificado, el que se ha trabajado. Y ciertamente se requiere de un gran trabajo, mi amado, para alcanzar el Shelemut, para alcanzar la perfección de este rasgo. Se necesita trabajo, esfuerzo, dedicación, conciencia, porque los pecados reconocidos y conocidos son fáciles de proteger porque su maldad es evidente. Pero el escrutinio necesario para la limpieza es el más difícil. Por eso dice la Escritura, cuídate de las zorras pequeñas, porque pueden destruir tu sembradío. Estas zorras pequeñas son esos pecados imperceptibles que nosotros no podemos discernir,
que no hemos trabajado por mucho tiempo y están latentes en nuestra vida, que han traído, han venido a ser detrimento de nuestras relaciones, mis amados, y de nuestras actividades. Por esa razón, muchas personas racionalizan estos pecados. Como dijeron los sabios de bendita memoria, por ejemplo, en el tratado del Talmud llamado el Abodá Zará, en el verso 18a dice, escuche, los pecados de un hombre, perdón, los pecados que un hombre pisa con sus talones, lo rodean en el momento del juicio. ¿Por qué juicio? ¿Por qué hay un día para juzgar? ¿Por qué hay un día de Yom Kippur para juzgar? O sea, es ir a Yom Kippur y Yom Kippur por ir a Yom Kippur. No, es que Dios quiere que tú cada año te trabajes, cada año vayas creciendo en tu carácter. ¿Por qué hay un juicio? Porque la gente no se arrepiente. Y Él tiene que fijar un juicio para poder tratar contigo porque te ama. A diferencia de los grandes pecados que reconocen y de lo que se arrepienten. Y en este sentido, se escribió también por los sabios de Israel en el Tratado Baba Batra 165a lo siguiente. La mayoría de la gente es culpable de robo, una minoría de inmoralidad, pero todos son culpables del polvo de la calumnia, es decir, de los rastros de la calumnia. La shonará, porque debido a sus detalles extremadamente finos, todos los seres humanos tropiezan en lo que no reconocen de él. No es casualidad que la tradición de Israel dice que uno de los peores pecados para vencerse es el lashon hara. La gente no le importa hablar del otro, murmurar, chismear, maldecir, jurar y no cumplir. O sea, todas las dimensiones del lashon hara, que son 5. Le hemos hablado de una charla, vaya a la charla, tenemos una charla de la lashon hara. Esto está destruyendo congregaciones, ha destruido matrimonios por años, compañías, empresas, relaciones de padre e hijo, fraternales. El lashon hara es algo extremadamente fino. ¿Qué es eso? Bueno, que hay pecados en la vida de nosotros que son muy sutiles, que no son muy reconocibles, no son reconocibles, no son vistos al ojo sin una gran contemplación, sin sincerizarnos. Así también por este pecado, o sea, el polvo de la calumnia, la shonara, su prohibición no se destaca por eso de las que la mayoría de las masas tropiezan. O sea, eso es tan evidente, es tan proliferado que se te entiende como que eso es normal. Es por esa razón que los sabios de bendita memoria dijeron que David estuvo vigilante. David se limpió completamente de todas las cosas. Por lo tanto, participaría en la guerra con una mayor confianza en Dios, solicitando, como dice el Salmo 18:38. Escuche que le solicitó David: que persiga a mis enemigos y los alcance, sin volver atrás hasta verlos destruidos. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Espiritualmente, nuestros enemigos debemos destruirlos. Algo que no pidió también Josafat, Azá e Hilcías, ya que no habían alcanzado esa pureza, esa perfecta pureza que alcanzó David. Es por esa razón que debemos tener una confianza bien fuerte. Por lo tanto, no necesitaba temer al enemigo solo el pecado. Y en mérito del rasgo de limpieza que él poseía, David, que sabía que había merecido alcanzar, no tenía motivos para temer. De manera que, mis amados, esto es lo que el propio David dijo más tarde en sus palabras en el Salmo 18:21. Por favor, considérelo. David dijo: recompénsame, oh Dios, conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis labios. Págame, ¿vio? Conforme a la limpieza de mis labios. Y el Señor dijo también en el Salmo 18:25:
4 versos más adelante, él mismo confirma y dice, el Señor me ha recompensado según mi justicia, según la pureza de mis manos ante sus ojos. Ahora voy a hablar de las manos, o sea, su comportamiento, o sea, sus acciones, no solamente el habla, porque el hombre se manifiesta en tres dimensiones, el hombre, el ser humano, en 3 dimensiones. Ahí están también los mandamientos. Los mandamientos fueron divididos en 3 áreas. ¿Cuáles son, Fernando? ¿Cuáles son las dimensiones de manifestación del hombre? ¿Cómo Dios dividió también los mandamientos en esa misma área? Bueno, en 3 áreas. Número 1, en el área de la mente. Hay mandamientos y hay un nivel mental en el ser humano. Luego está el nivel del habla. Hay mandamientos que se ejecutan con el habla. Y número 3, hay mandamientos, y es un rasgo de operación del hombre, el ser humano, son las acciones. Hay mandamientos también que son performativos, que deben accionarse. Entonces, estas todas las dimensiones de operación del ser humano. El pensamiento, el habla y las acciones. Por eso David utiliza esta metáfora para decirnos a nosotros, usted tiene que limpiar su habla, y aquí dice limpiar sus manos, sus acciones. Y esto se refiere a la pureza, a la limpieza que hemos mencionado. Y luego él nuevamente nos dice, 5 versos después, en el verso 30 del Salmo 18, David dice, escuche, porque por ti corro sobre tu tropa, confiando en ti sin temor. Dice, he perseguido a mis enemigos y los he alcanzado. Y él mismo, sí, el mismo David también dijo en el Salmo 24, verso 3. Bueno, lo mencioné anteriormente, pero mire qué dice. ¿Quién ascenderá al monte de Hashem? Ay, ay, ay. ¿Quién? ¿Quién? El que adora, el que diezma, el que ofrenda, el que ayuna. No, aquí dice algo puntual. Habla del atributo de limpieza. El que se ha limpiado. Solamente puede escalar y ascender a los mundos superiores al Señor. El que se ha limpiado. Hay personas que ascienden en los círculos religiosos, sí, los que se han limpiado. Pero en los círculos religiosos hay gente que se ha limpiado, Fernando. No, hay muchos que no. Pero no, perdonen mi sinceridad. Lo digo con mucho respeto. ¿Quién ascenderá al monte de Hashem? ¿Quién estará en su lugar santo? El que tiene las manos limpias y puro el corazón. Note, por favor, que ciertamente, y concluyo aquí con esta definición de el rasgo de limpieza. Quiero dejarlo hasta aquí, no voy a abundar más. Yo creo que lo que hemos hablado ha sido vender. Mire, maravilloso. Yo creo que usted tome estas palabras. El atributo de limpieza. Quiero decir claramente que este atributo no es fácil de alcanzar. Hay que trabajar. Para los perezosos, para los pusilánimes, para los procrastinadores, para los que no quieren crecer, no pasará nada. Pero para los que quieren cambiar, para los que quieren ser transformados, según la transformación que da Dios, quiero decirles que no es fácil. Este rasgo es difícil de consolidar, porque la naturaleza del hombre es débil. La naturaleza del hombre es mala. Su corazón se deja seducir fácilmente. Se deja atrapar por nimiedades. Se deja tomar fácilmente. Y se permite cosas que, como por ejemplo el autoengaño, como decimos, el delirio. Sin duda, quien ha alcanzado este rasgo, o sea, quien se ha trabajado, quien ha sudado, ya que es la única manera de alcanzarse, el que es consciente,
el que se está mirando. Como el cuento de ese joven que le dijo al padre, crucemos el semáforo en rojo, y el padre dice, nos están mirando. Y el niño veía por todos lados que no había nadie, que no había nadie. Y le decía al padre, pero padre, no hay nadie, vámonos. Y el padre decía, nos están mirando. Y le pregunta el niño ya desesperado porque él no veía a nadie, ¿quién nos está mirando? Y el padre dijo, nosotros nos estamos mirando. Porque el que se debe mirar es usted. El que se debe refrenar, el que se debe trabajar, el que debe ser como el Mesías es usted. El que debe ser consciente de su carácter, el que debe ser consciente de sus palabras, si ofende, si es útil, si sirve, si es la verdad es usted. El que tiene que trabajar su mente para que dardos del enemigo, para que pensamientos destructivos, pensamientos pesimistas, no alberguen en su corazón, en su mente, es usted. Y debe llenar su mente de la palabra para que sus acciones, ya que tiene su mente limpia y su corazón limpio, puedan ser acciones justas y acciones que traigan gloria a Dios. Y que en ese sentido bendigan a otra gente. Acuérdese que la verdadera fe no es expresada a usted, no es dada a usted, es dada a Dios y al prójimo. Todos los mandamientos que Dios te ordena, que debes hacer, ya sea en la mente, en el habla y en las acciones, no son para ti, son para el otro. Primero a Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, tu fe es dirigida a Él. No tendrás ídolos. Ve, guardaré Shabbat. Son para Él. Pero el segundo foco de operación no eres tú. Tú no haces mandamientos para ti. Tú haces mandamientos dirigidos a otro. No robarás, no codiciarás, no fornicarás. Dios, no robarás, no mentirás a otro. Por eso le preguntaron a Jesús, ¿se acuerda usted cuál es el mayor mandamiento? Y él dijo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y él luego dijo, y el segundo es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el problema? Tú no puedes bendecir a otro ni dispensar mandamientos o beneficiar a otro con los mandamientos porque tú realmente no te amas a ti mismo. Porque el que se ama a sí mismo, amará al otro, bendecirá a otro. Siempre se enfocará en el otro, no en sí mismo. Por esa razón, quien ha alcanzado este rasgo, ya ha alcanzado un nivel espiritual muy alto, porque él estuvo en medio de la furiosa batalla, estuvo en el fuego de la batalla y salió victorioso. Y ahora, eh, permítame terminar volviendo a definir qué es el rasgo de carácter de la limpieza. El rasgo de la limpieza, reitero, es que el hombre esté completamente libre de todo rasgo malo y de todo pecado. Eso es limpieza. O sea, no es suficiente que el pecado en él sea conocido y revelado. No es suficiente. No solamente saber, no, yo soy un pecador. Yo fallé aquí. No, no es solamente eso. Sino que también por el hecho de que en el corazón suyo es tentado a instruir un permiso en el asunto, porque cuando usted lo investiga de verdad, encontrará que no era evidente para usted, sino porque el corazón todavía está algo manchado por el pecado, por el atributo malo, porque no ha sido completamente limpiado, no se ha erradicado de su vida ese pecado o ese atributo malo, y por lo tanto lo atraerá a usted, lo empujará a la indulgencia
carnal. Esto es limpieza. Yo espero que este tiempo breve, pero conciso, bien puntual, le haya bendecido. Así que gracias de verdad por estar conmigo. Esperamos poder seguir analizando un poco más este atributo la próxima clase. Ahí estaremos hablando acerca de este mismo atributo de limpieza y ahí veremos las particularidades de la limpieza. Vamos a hablar de las particularidades. Vamos a entrar ahora en profundidad y también vamos a ver, vamos a hablar también de cómo adquirirlo. Esos son los dos puntos de la clase que viene. Y ahí concluimos este maravilloso, maravilloso rasgo de carácter llamado la limpieza. Así que espero que este tiempo le haya bendecido, le haya ayudado a entender mucho más este principio maravilloso. Nos despedimos. Mis amados, un abrazo. Shalom.